Dead capítulo 394. El verdadero rey demonio reina sobre Orbaum. Has adquirido la lujuria del rey demonio y los celos del rey demonio. La lujuria y los celos del rey demonio se han combinado en el verdadero rey demonio. ¿Qué demonios soy? Es como si algo tan ardiente y furioso hubiera desaparecido de repente, y, sin embargo, me siento tan renovado, como si me hubiera liberado de una maldición, me siento como si me hubiera convertido en un sabio. Uf, antes tenía muchos celos de Bafoald, pero ahora ya no los tengo para nada. ¿Por qué? Porque me comí el fragmento del alma de Guduranis que Alda había implantado en él. Pensando que había comido un trozo repugnante, Bandalieu miró a Bafoald, el rey elefante demonio, y a Toothold, el rey elefante marino, quienes estaban sentados exhaustos en el suelo, con todos sus cuerpos sin fuerzas. Se esperaba que el fragmento implantado en Bafoald fuera deseo sexual, pero fue sorprendente que Toothold, quien supuse que habría recibido un fragmento similar, hubiera sido celos. Sin embargo, si consideramos que sus palabras y acciones mientras estaba perdiendo la cabeza fueron el resultado de los celos de Toothold hacia Bafoald, quien estaba bajo la influencia de su deseo sexual, tiene sentido. ¿Qué? Te comiste un fragmento del alma de Guduranis. No sé por qué nos poseyó algo así, pero escúpelo. Escúpelo ahora mismo. No, Bafoald, es demasiado tarde. Mira, el cuerpo de este chico está horriblemente deformado. ¿Qué? Para salvarnos, Paon. Perdóname, muchacho. Bueno, me retiraré si ustedes dos se van. Y esto fue antes de que me comiera el fragmento de alma, ¿recuerdan? Con la parte superior de su cuerpo aplastada por la nariz de Bafoald, Bandalieu pensó para sí mismo. Estos dioses, humanos, son buenas personas, dioses, de corazón, y trató de olvidar las cosas que habían dicho y hecho mientras habían perdido la cabeza. Sus insinuaciones sobre Darcia estaban motivadas por el deseo sexual y los celos, y no se debían a su verdadera naturaleza. Odia el pecado, no al pecador. Todo fue culpa de Alda. Ambos, este chico está bien, así que no hay de qué preocuparse. Ha devorado innumerables fragmentos del alma y el cuerpo de Guduranis hasta ahora, pero no ha sufrido ningún efecto negativo. Así que, ¿podrían dejarlo ir, por favor? Mientras Zadiris explicaba esto y trataba de calmarlos, parecía que la batalla entre Darcia, Basdia y Byakut había llegado a su conclusión. Miee. Byakut intentó huir a mitad de la batalla, pero Darcia y Basdia se negaron a permitírselo, cortando todas las esferas que componían su cuerpo. Aún así, Byakut intentó escapar disparando rayos de luz indiscriminadamente, pero no sirvió de nada para Darcia, que había dejado a vida en el suelo, y él quedó sellado, gritando en voz alta. Uf, ya está. Bandalieu, ¿han recobrado el sentido común los dos dioses? Sí, he absorbido los fragmentos del alma de Guduranis. Creo que los efectos mentales probablemente también estarán bien. Sosteniendo el recipiente de oricalco que selló a Byakut en su mano, Darcia liberó a la diosa del descenso y descendió sobre Bandalieu. Cuando Bafoald y Toothold vieron esto, se quedaron sin aliento. Oh, nunca pensé que apareciera un humano capaz de traer a la gran diosa vida a su cuerpo, ya veo, por eso la confundí con vida. Aunque ella ya había descendido, fue muy grosero de mi parte confundirla con alguien del sexo opuesto y proponerle matrimonio. Me disculpo. Es una pena. Con esto, Bafoald y Toothold inclinaron sus cabezas. No te preocupes. Estaba perdiendo el sentido por el fragmento del alma de Guduranis. No me importa, siempre y cuando entiendas que vida y yo somos seres separados. Ya no quieres que te llame suegro, ¿verdad? Eso es ridículo. Por favor, ten paciencia conmigo. Bafoald y Toothold inclinaron sus cabezas hacia la masa de miembros negros, cuyos globos oculares crecían por todo su cuerpo y brillaban intensamente. Estoy decidido a obedecer a Lady Vida y convertirme en el antepasado de una nueva raza de hombres bestia, pero en mi condición actual, me resultaría extremadamente difícil convertirme en tu suegro, mi poder de carga no es digno. ¿Recuerdas sorprendentemente el momento en el que perdiste la cabeza? Eso fue lo que Bandalieu había dicho a los dos dioses, pero rápidamente se dieron cuenta de que la fuerza que Bandalieu esperaba de su suegro, en otras palabras, el nuevo marido de Darcia, era mucho mayor que la de Guduranis. Hablemos de Lady Vida cuando no estaba acosando a Lady Darcia. Los corazones de los dos dioses, que habían estado en guerra hacía apenas un momento, se habían vuelto uno frente a una amenaza común. Si Darcia se volviera a casar en el futuro, bueno, era obvio lo que sucedería. Zadiris se preguntó qué haría Bandalieu si Darcia decidiera volver a casarse, e inmediatamente se dio cuenta de la respuesta.
Como se mencionó anteriormente, prueba todo, incluida la fuerza, y si los resultados no son satisfactorios, intenta obtener resultados con los que estés satisfecho. Bueno, Van, ¿quieres comer un poco ahora? Está recién pescado. Siguiendo a Darcia, Basdia aterrizó sobre el cuerpo gigante formado con los fragmentos del rey demonio de Vandaliau. Sacó el contenedor de su bolsillo que contenía al dios maligno sellado que había derrotado ante Vyazek Byokuto y preguntó. No, paremos ya. Me siento un poco pesado por haberme comido tantas almas de Guduranis. ¿Estás bien, Vandalieu? ¿Nos reorganizamos de nuevo? Está bien por ahora. La forma de mi alma está un poco distorsionada. A diferencia de Heinz, Vandalieu no tenía intención de tomarse en serio las tonterías de la reanimación incompleta de Guduranis. No recordaba ninguna molestia física o mental anormal desde entonces. Sin embargo, también era cierto que se sentía un poco agotado por consumir fragmentos del alma de Guduranis en sucesión en un corto periodo de tiempo. No hay rastro de nada bueno en ella, como deseo sexual, celos, venganza o locura. Quizás eso sea de esperarse, ya que originalmente era el alma de Guduranis. Vandalieu pensó para sí mismo que era natural que careciera incluso de una pizca de moralidad, coraje, amor u otras cualidades puras, ya que era el alma de un extraño señor demonio que había aparecido de otro mundo para invadir el mundo. Además, gracias a Zantark, Botin, Peria y Gulfadgarn, tenemos algo de margen. Mantengámoslo como un objeto mágico de recuperación. Así es, Vida me lo dijo. Parece que Riklent y Zurwarn también están haciendo sus propias jugadas. Los grandes dioses además de Zantark también estaban furiosos por el atroz acto de Alda. Implantó fragmentos del alma de Guduranis en los dioses y los liberó en lugares vinculados a Vandalieu y sus aliados. Le emocionaba usar dioses del lado de Vida, y no podía perdonar el uso de miembros de alto rango del ejército del rey demonio, como el dios maligno del veneno y el dios maligno de la locura asesina, como dioses que mantienen y gobiernan el mundo. Este acto atroz podría haber llevado a un mundo en el que los humanos ya no pudieran sobrevivir. Esto no es algo que se pueda perdonar. No puedo creer que algo así haya sucedido, y sin embargo nosotros, no tienes que sentirte responsable. Vida parecía feliz de reunirse con nosotros. Darcia intentó calmar a Bafoald y a los demás, quienes gemían con un sentimiento de responsabilidad tras enterarse de la magnitud de la situación. Mientras tanto, Vandalieu revisaba la situación en varios lugares y trataba de decidir a dónde ir. Hola, caballeros. A juzgar por el comportamiento de Bafoald y Totor, creo que son un dios y sus seguidores que apoyan a Lady Vida. Yo soy Wiseuarn, el dios de lo oculto. En ese momento, Wiseuarn apareció del cielo. Su extraña aparición hizo que Basdia y Zadiris se prepararan, pensando que era un antiguo dios del ejército del rey demonio que se había pasado al bando de Vida. Chico, tómate otro. No te rindas y quédate quieto un rato. Mientras tanto, yo, Van, me comeré un fragmento del alma de Guduranis. ¿Eh? ¿Comer el alma de Guduranis? No creo que ninguno de los dos esté bien, ya que no sientes ninguna señal de Guduranis en él. Oh. Tú eres el dios oculto. Es un dios subordinado del señor Zurwarn. Se suponía que las fuerzas de Alda te capturarían y te encerrarían, igual que a nosotros, pero, parece que has resucitado, igual que a nosotros. Wiseuarn quedó tan sorprendido por las palabras devorar el alma de Guduranis, algo impensable hace 100.000 años, que olvidó presentarse y abrió los ojos como platos. Como Bafoald y los demás sabían de él, Basdia y los demás pudieron descubrir su identidad de inmediato. ¿Eso significa que también tengo un fragmento del alma de Guduranis? Sin embargo, ahora parece que no es así, ¿verdad? No, no lo sé. Pero puedo comprobarlo para asegurarme. Te lo ruego, si se esconde en lo más profundo de mi alma, preferiría que lo destruyeras. No creo que sea necesario. Tenemos un historial comprobado. Cuando Vandalieu tocó el alma de Wiseuarn, revisó rápida pero minuciosamente si algún fragmento del alma de Guduranis se había apoderado de ella. Al comprobar que no, respiró aliviado. Bueno, te guiaré, así que sígueme al santuario de Volgadón. Él y Farmaun, que está allí, se han unido a la facción de Vida, así que estarás bien. ¿Qué? Está en la facción de Vida, parece que ha pasado más tiempo del que pensaba. Bueno, nos vemos luego. Luego presenta el santuario de Volgadón, en el ducado de Alkrem, como un lugar donde el dios Wiseuarn puede descansar antes de quedar completamente exhausto.
Farmaun, quien fue una de las fuerzas principales de Alda hace 100.000 años, está allí, pero no debería tener problemas, ya que cuenta con Rafaz, el rey de las bestias ave, acompañado por un rey familiar. Quedó claro que algo más grave estaba sucediendo. Parece que Guduranis, que no ha resucitado del todo, está recuperando partes de sí mismo. Has adquirido la deidad, dios asesino y la deidad, dios del clima. Deidad, dios asesino y deidad, dios del clima se han combinado en semidio. Si las personas no se rinden y siguen adelante, pueden avanzar. Es un hecho. Entonces, si no te rindes y sigues intentándolo, la casa embrujada puede volar. Lo logramos. Con lealtad a nuestro creador, el resentimiento y el odio que habíamos cultivado hasta ahora, y el poder de la unidad. Sí, la mansión sedosa de Zacard volaba por los cielos. Ni siquiera él mismo entendía del todo cómo funcionaba, pero volaba libremente por los cielos de Orbaume. Oh. Lo vamos a hacer. Los sirvientes de la mansión, los no muertos también están alborotados. Esto no fue una sorpresa, ya que había cumplido con éxito las expectativas de Vandaliau. Sin embargo, esto es solo una prueba. Algún día alcanzaré a los 4 y a Lord Sam. Para lograrlo, debo derrotar al enemigo que tengo delante. Oh. Cuando una mujer de unos 30 años, que era el alter ego de Silky, dio la orden, los no muertos usaron su fuerza sobrehumana para girar los engranajes, y la mansión y el jardín se transformaron, crujiendo y gimiendo con un sonido parecido a un chillido. Entonces aparecen cañones, balistas y catapultas, fuera de lugar en una casa embrujada. Todos forman parte del cuerpo de Silky, y ella misma los controla. Lleva. Carga, maestro. Gracias, gracias. Y Dan es el demonio familiar. Déjalo ir. Los familiares del rey demonio tipo bala de cañón y los familiares del rey demonio tipo rayo grande fueron lanzados con las palabras me voy. Ya. Debido a que las flechas familiares de los señores demonios están hechas de fragmentos del señor demonio, destrozan y perforan a los monstruos objetivo junto con la magia que usan para interceptarlos o defenderse de ellos. Oye, espera un momento. Incluso si lo evaden, continúa persiguiéndolo. Sin embargo, cuando no logra alcanzarlo y está a punto de caer sobre la ciudad de Orbaum, emprende el vuelo por su cuenta y regresa al complejo de Silky. Como era de esperar del gran Vandaliau. Es una decisión maravillosa que tiene en cuenta la ciudad que se ha convertido en un campo de batalla. Si la bala alcanzaba su objetivo, Gufadgarn usaba magia para recoger la metralla. Era un ataque de largo alcance perfecto, que impedía que las balas perdidas alcanzaran a los aliados. No te metas conmigo. Sin embargo, parece que Gipiarres, el dios maligno del castillo demonio, estaba lleno de insatisfacción. ¿Tiene usted alguna objeción? Claro. No me importa que los monstruos que creo sean derrotados uno tras otro. Es solo que son más débiles que tú. Gipiaresla no sintió enojo por el hecho de que, incluso mientras hablaba, monstruos recién nacidos salían arrastrándose de las protuberancias de su caracola, siendo derrotados uno tras otro por las flechas de Silky disparadas por el rey familiar demonio, los justicieros demoníacos y Hendrickson y los otros aventureros. Los monstruos eran fuerzas improvisadas creadas para ganar tiempo. Que tanta fuerza se destinara a derrotarlos era justo lo que Gipiaresla pretendía. ¿Qué están haciendo todos usando el cuerpo del señor Guduranis? Lo que le resultaba desagradable era la existencia misma del rey demonio familiar. El gran Vandalieu está haciendo un uso eficaz de ello. ¿Por qué no entiendes que esto es una falta de respeto? No importa si este ser llamado Vandalieu es un dios o un semidios. Es imposible que alguien más que Lord Guduranis pueda controlar su cuerpo. En cuanto vio al señor demonio, sintió náuseas. Para él, el señor demonio no era más que una versión fea e inferior de Guduranis. Gipiaresla, no sabía que fueras tan devoto de Guduranis. Sabía que los ayudantes cercanos del rey demonio eran más o menos así. Hasta donde Gufadgarn sabía, todos los ayudantes del ejército del rey demonio estaban fascinados con Guduranis, cada uno a su manera. Algunos le obedecían por su poder abrumador, otros por el placer de ser dominados por un ser capaz de destruirlos, otros por su perfección como forma de vida inmune al veneno y las maldiciones, y otros por el deseo de matarlo algún día. La mayoría se debía a sensibilidades difíciles de comprender para los humanos. Gufadgarn había pensado que nadie le obedecería por dependencia o fe que fuera más allá de la lealtad, pero este no parecía ser el caso. Gufadgarn, que dependía de Vandalieu, lo adoraba como a un dios y lo colocaba en el centro de todos sus valores, sentía una pequeña cantidad de simpatía por Gipiaresla, aunque sabía que era su enemigo. ¿No es natural que piense en mí como un ser no humano?
Sin embargo, la ira que sintió después de escuchar las palabras susurradas por los familiares demonios borró cualquier empatía persistente que tuviera. Debes expiar el pecado de desagradar al gran Vandalieu. El espacio se distorsionó, aparecieron puertas de teletransportación por todas partes, y rayos, fuego, hielo, corrientes de agua, tornados y familiares del rey demonio tipo bala de cañón iban y venían entre Gufagarn y Gipiaresla. La batalla por la magia espacial se está volviendo cada vez más intensa y, debido a su gran complejidad, Hendrickson y los Demon Vigilantes no pueden unirse. El Vandalieu que adoras no es nada comparado conmigo, Guduranis. En el momento en que Gipiaresla gritó, parte de la caracola se rompió desde dentro y brotaron tentáculos negros. ¡Qué tontería! ¿Guduranis ha tomado el poder? Gufagarn desató una onda de choque que aprovechó la fuerza de reacción causada por el espacio distorsionado que intentaba volver a su forma original. ¿Tomado? ¡No! Lo ofrecieron y se unió a ella. Parece que no lo viste. Gipiaresla dispersó la onda de choque, destrozando el espacio e intentando cortar a Gufagarn junto con el espacio. Tienes un fragmento del alma de Guduranis incrustado en ti. ¿Te diste cuenta? Gufagarn fue cortado por la mitad verticalmente por el corte, pero no mostró signos de daño mientras abría su cuerpo hacia la izquierda y la derecha. Ya veo, lo mismo que Maris Jafar. Luego, desde la superficie cortada, se extienden docenas de patas parecidas a arañas que intentan atacar. Jajaja. Considerando que eres un dios insensato, has hecho un buen trabajo, así que alabaré a Alda. Después de todo, me liberaste. Gipiares respondió, su personalidad ya era una mezcla de fragmentos de su propia alma y de la de Guduranis, y él mismo ya no sabía cuál de ellos era. Los demás dioses del ejército del rey demonio y la facción de vida se resistieron a los fragmentos implantados del alma de Guduranis, pero Gipiaresla no. En cambio, intentó voluntariamente unirse a ellos. Para que nadie se diera cuenta, actuó como si estuviera descontrolándose sin saberlo. La sensación de un objeto extraño en su interior y la intensa incomodidad que le causa perturban la consciencia. Esto gradualmente se transforma en miedo y ansiedad. Pero no le importan estas cosas. Intuitivamente comprende que el objeto extraño es Guduranis, y su lealtad lo impulsa a ofrecerlo todo sin dudarlo. Es una emoción que solo puede llamarse fanatismo. Jajaja. Es demasiado tarde para darme cuenta. Recuperaré todos los fragmentos y reinaré sobre este mundo como mi gobernante. No habrá lugar allí para ti, Vandalieu, ni para la insensata Alda, a quien adoras, ni para las criaturas inferiores y viles que los adoran. Las grietas en la caracola se agrandan, y los tentáculos negros que crecen en su interior se hacen cada vez más grandes. El rango de los monstruos que se producen también aumenta rápidamente. No tienes más remedio que aceptar tu destrucción. No, es demasiado tarde para ti. Gipiaresla, no, gritó Guduranis, que no había revivido del todo, y al mismo tiempo, el tiempo en el espacio que lo rodeaba se detuvo. ¿Qué dijiste? Aprisionada en un espacio especial donde todo excepto su mente, incluso la luz, estaba quieto, Guduranis notó que en la base de las piernas articuladas que Gufagarn había extendido, había algo más que ella misma dentro de ella. Tú, Diklent. No estoy seguro de si decir que ha pasado un tiempo, Guduranis. Resulta que Riklent, el dios demonio del tiempo y la magia, estaba dentro de una mazmorra que se extendía dentro del recipiente de Gufagarn. Sin embargo, eso no es importante. Mi separación eterna de ti se acerca rápidamente. Bueno entonces, adiós. Guduranis se niega a permitir que eso suceda e intenta escapar del espacio donde el tiempo se ha detenido, pero no puede manipular el espacio como desea. Guduranis, tu poder es de atributo muerte. Al fusionarte con Gipiaresla, su poder de atributo espacio y su poder de atributo muerte se repelen. Si pudieras dominarlo, serías un oponente formidable. Sin embargo, si no lo dominas, solo reducirías tu poder a la mitad. Aunque Guduranis no ha resucitado por completo, no tiene recuerdos ni instintos. Simplemente tiene un deseo de conquista. Es apenas uno de los muchos fragmentos de su alma. Incluso después de fusionarse con Gipiaresla, no pudo hacer uso de sus hábiles habilidades mágicas. Mientras el espacio temblaba de furia, Guduranis quedó atrapada en su interior, y apareció un dios maligno, semejante a un cristal de colores con formas imposibles, como un heptaedro y un decaedro regular, ensamblado en la forma de un insecto que no era ni araña ni escorpión. Sí, esta era la verdadera forma de Gufagarn. Aunque la encarnación del poder era humanoide, esta era su verdadera forma. Ahora, déjate atrapar por mí y duerme. La próxima vez que despiertes, te habrás convertido en parte de un gran ser.
Luego intenta abrazar a Guduranis envolviéndolo con sus piernas. Tú, estás planeando sellarme junto con el cuerpo principal. Si haces eso, la nave tampoco podrá actuar. Justo cuando Guduranis gritaba, Guzargarn usó su propio cuerpo para encerrarlo. Sin embargo, no hubo ningún cambio en el rostro del anfitrión. El honor de seguir los pasos del gran Bandalieu me llena el corazón de alegría. Hazlo, yo. Ve, basta. No permitiré que me vuelvas a comer. No te lo perdonaré. Oh, gran Bandalieu, por favor acepta esta ofrenda. Los gritos de Guduranis cesaron y solo las oraciones de Guzargarn resonaron en todo Orbaume. La gente de Orbaume estaba asombrada por Guzargarn y Bandalieu, y todos lo alababan. No estoy realmente feliz por ello. El espacio circundante estaba distorsionado y no podían acercarse ni llamarlo, por lo que los familiares demonios solo podían mirar con ojos muertos. Nombre: Silkizakard Mansión Apodos: Villa del Emperador Demonio, Villa del Cielo Nuevo. Puesto: 11 raza. Mansión del Espectro del Caballero Oscuro. Nivel: 20 habilidades pasivas. Percepción especial. Fuerza hercúlea. Nivel 8, arriba. Contaminación mental. Nivel 5. Resistencia a la corrosión. Nivel 8, arriba. Color: 7 LV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Residente: 8 LV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Creador: nivel 8, arriba. Autofortalecimiento. Orientación: 9 LV, arriba. Resistencia física: 4 LV, arriba. Vuelo: 3 LV, nuevo. Aumento de poder mágico: nivel 3, nuevo. Mantenimiento de confort: nivel 1, nuevo. Habilidades activas. Forma espiritual: nivel 10, arriba. Materialización: nivel 10, arriba. Alter ego: 4 LV, arriba. Tareas del hogar: nivel 6. Etiqueta: nivel 4. Cocina: 3 LV, arriba. Ropa: 4 LV, arriba. Cosa de almohada: 5 LV. Ganzúas: nivel 2, arriba. Carterista: nivel 1. Técnica de látigo: 7 LV. Comando: 5 LV, arriba. Cooperación: 8 LV, arriba. Pensamiento paralelo: 4 LV. Aura de miedo: nivel 10. Pensamiento de alta velocidad: 1 LV, nuevo. Inyección: 3 LV, nuevo. Artillería: nivel 4, nuevo. Habilidades únicas. La protección divina de Bandalieu. La protección de Videad Mage. Capítulo 395. El falso rey demonio es Alcrem Guduranis, que no había sido completamente revivido, estaba reuniendo fragmentos de su alma, y la noticia de esto se difundió por toda la tierra por el señor demonio de Bandalieu. ¿En serio? Si eso pasara aquí, por muchos bichos cerebrales que tengamos, no sería suficiente. Tampoco quedan muchos familiares bala de cañón. Kanako está en Alcrem, la capital del ducado de Alcrem, donde protege al ducado, el origen de las actividades de los ídolos en Orbaume, de los semidioses fuera de control y de los ejecutivos del ejército del rey demonio. La razón es que, si bien los fanáticos del continente demonio, Garland y el imperio demonio Vidal son importantes, los fanáticos del reino Orbaume parecen ser los que corren mayor riesgo. Por supuesto, Alcrem también es un lugar importante para Bandalieu, por lo que hay muchas fuerzas de combate estacionadas allí además de Kanako. ¿Qué tan fuerte es un Guduranis que no ha sido completamente revivido? No creo que Yap sea una gran amenaza si solo tuviera 1 o 2 fragmentos de alma. De todas sus fuerzas de combate, la que tiene mayor presencia es la legión en la que viajan Kanako y los demás. La gigantesca masa esférica de carne que flotaba en el cielo sobre la ciudad se protegió de los ataques de los dioses enviados por Alda, y utilizó contraataque para infligirles daño, restringiéndolos cuando no podían moverse. ¡Ah! Suéltame. ¿Por qué no me matas? Te dije que el alma de Guduranis está incrustada en mí. Específicamente, están tratando de capturar y sellar a los vampiros de raza pura que fueron sellados durante la batalla entre Vida y Alda hace 100.000 años. ¡Ay, qué ruido haces! ¿No puedes callarte y escuchar lo que dice la gente? Valkyria, no creo que él quiera que digas eso tampoco. Te expliqué que los fragmentos de alma incrustados se pueden quitar de forma segura, así que déjame sellarlos por ahora. Es inútil. Si puedes comunicarte con él, no lo llamaré fuera de control. Basta. No me importa el motivo, déjame morir. Tal vez el fragmento incrustado en esta persona sea un deseo de destrucción. Podría ser desesperación. Sea cual sea el caso, realmente no quedan buenos fragmentos de alma. Bueno, él es el rey demonio después de todo. Un vampiro original masculino, Alabel, fue sellado, envuelto en carne y clamando por la muerte.
Por cierto, el sellado se realizó utilizando el contenedor de Orichakun que contenía los fragmentos del rey demonio que Vandalieu había absorbido. Y por eso, no tenemos ni idea de qué tan amenazante es el Guduranis que no ha sido revivido por completo. No creo que sea buena idea usar tu propia experiencia como único criterio de medición. Bueno, es comprensible. Como mínimo, creo que es más débil que Dark Avalon, pero ¿qué opinas? Cuando se le preguntó, Noumusikun, el demonio familiar, respondió inmediatamente. Naturalmente, Dark Avalon, creo que es más débil que Guduranis, quien se apoderó de Rikudo y Edgar. Instinto, memoria y polvo se han apoderado de las almas de Rikudo y Hir y Edgar de Avalon, dándoles cuerpos hechos de fragmentos del rey demonio. Tanto las almas como los cuerpos que residen en ellos pertenecen a Guduranis, así que nadie puede resistirlos. Aunque posee a los alienígenas Rikudo y Edgar, los ha absorbido por completo y ha utilizado sus habilidades. Además, ha comandado las almas de los subordinados de Rikudo a su alrededor, e incluso ha creado espíritus artificiales, algo imposible hace 100.000 años. En respuesta, Alda desató a los dioses y ejecutivos de la facción de vida, quienes habían sido parasitados por fragmentos del alma de Guduranis y estaban enloquecidos. Incluso si los fragmentos se hubieran apoderado de sus anfitriones, ninguno de los fragmentos del rey demonio que componían el cuerpo original de Guduranis estaba allí, y dependiendo del tipo de fragmento de alma que hubieran tomado, si era locura o deseo sexual, existía una alta probabilidad de que simplemente se convirtieran en seres que arrasaran indiscriminadamente. Y, a diferencia de los semidioses con cuerpos físicos o miembros de alto rango del ejército del rey demonio, si se hicieran cargo de los dioses que apoyaban a vida y permanecieran en la superficie en lugar de regresar al recinto divino, probablemente se agotarían y desaparecerían. Sin embargo, supongo que depende del tipo de fragmento y del huésped que parasita. No sé si existen, pero si fragmentos de alma de espíritu de lucha, astuta o astuta se apoderaran del cuerpo de un poderoso ejecutivo del rey demonio, creo que sería problemático. En Orbaume, Itiaresla, el dios malvado del castillo demonio, casi se volvió así, pero Guzargar lo selló. Sin embargo, el nivel de amenaza depende en última instancia del tipo de fragmento de alma incrustado y de la combinación del anfitrión que domina. Entonces, a menos que sepamos qué tipo de fragmentos de alma quedan y qué dioses han sido liberados, es imposible hacer una predicción. Ojalá hubiéramos podido estrangular a Alda. Kanako dijo algo que dejaría atónitos a los seguidores de Alda. De hecho, solo Alda conocía a los dioses que habían sido liberados de su sello y los tipos de fragmentos del alma de Guduranis que se habían incrustado en ellos. Además, ten cuidado con la magia de atributo muerte y los hechizos aplastantes de alma que probablemente usará el Guduranis que no ha sido revivido por completo. No puedo imaginarme poder hacer las mismas cosas que Ban-sama, ¿verdad? Eleonora llegó y preguntó, metiendo su mano entre las arrugas del familiar gusano cerebro rey y sacando una poción de sangre almacenada en el interior. Sí. Especialmente el rompealmas. El demonio familiar tipo gusano cerebral, que en realidad era el portador de la poción, respondió sin importarle incluso cuando un dedo fue introducido en el espacio de su cerebro. Devorar almas era la especialidad de Vandalieu, y básicamente siempre la usaba durante sus batallas con Dark Avalon, Fitun y otros. Sin embargo, para Guduranis, la destrucción de almas es su baza. Es un movimiento especial que consume una gran cantidad de poder mágico, proporcional a la fuerza del alma destruida. Además, Guduranis no puede simplemente destruir almas, no puede devorarlas, por lo que destruir un alma no restaura su poder mágico ni aumenta su fuerza. Es por esto que, en la era de los mitos, Botín y los demás solo fueron sellados, y por eso Riklent, Thruwarn y Peria, quienes fueron heridos y puestos a dormir, no tuvieron sus almas destrozadas. Si Guduranis fuera capaz de devorar almas como Vandalieu, todos los dioses de este mundo habrían sido devorados por Guduranis, y el mundo habría sido gobernado por el ejército del rey demonio antes de que Zakart y los demás fueran convocados. Sin embargo, aquellos con una fuerza menor a la de un dios, aquellos que no tienen la confianza suficiente para luchar en igualdad de condiciones con aquellos por debajo del rango 12 o por encima del rango 13 están en peligro. Para Guduranis, destrozar las almas de seres inferiores a los dioses no sería un gran esfuerzo ni una carga para él. En otras palabras, Legión y Eleonora están bien, pero estamos en peligro, así que necesitamos que Van nos proteja. ¿Por qué pasa eso? Estén atentos y protéjanse para no causarle problemas a Lord Van. Estaba bromeando, claro. En fin, ¿dónde está? Si su objetivo era recolectar fragmentos de alma, podría haber venido aquí.
Si el objetivo de quienes recolectaban los fragmentos del alma de Guduranis era seguir haciéndolo, entonces, como había dicho Kanako, intentarían obtener los fragmentos antes de que Bandalieu los devorara. En ese caso, hay muchas posibilidades de que vinieran aquí, donde aún quedan fragmentos de sus almas antes de ser devorados. Incluso ahora, los anfitriones vivientes que los fragmentos de alma estaban parasitando estaban petrificados en algunos lugares y gritaban. ¡Qué terquedad! Aunque le hayan amputado o petrificado todas las extremidades. Entonces ¿por qué no lo abres? Parafalpa, el dios maligno del bosque decadente, tiene cabeza de mosca y cuerpo de mono, con 8 patas en total. Es un aterrador dios maligno que derrite y absorbe todo lo que toca, pero Belmont y Bonneman le han quitado todas las piernas y lo hacen rodar como una oruga. Incluso si estuviera hecho de oricalco, si fuera un artículo producido en masa como Némesis Bella, su alardeado líquido disolvente podría disolverlo en unos pocos minutos, pero era completamente inútil contra la magnífica técnica de Bonneman de cortarlo con la cuchilla de vacío creada por el corte. El hilo que ata a Parafalpa de Belmont ha estado en contacto con él durante mucho tiempo y se ha derretido varias veces. Por cierto, señor, me gustaría tener algún hilo nuevo, por favor. Fush. No es un problema, ya que el pequeño demonio familiar unido a su brazo escupe hilos adicionales cada vez que se disuelve. ¿No es malo matar a alguien? A juzgar por ellos dos, Carlos, un antiguo candidato a héroe de Rubicante, el dios de las llamas de calor, intentó detenerlos discretamente, temiendo que pudieran sellar a Parafalpa o matarlo antes de que Bandalieu pudiera devorarlo. Antes de que comenzara la batalla, a Carlos le dijeron que no matara a los dioses malignos, y pensó, aunque lo intente, no podré. Sin embargo, cuando luchó, Belmont y Bonneman no tuvieron más problema que su tenacidad, y lograron neutralizar casi por completo a Parafalpa. Él y sus compañeros acudieron en su ayuda, pero era difícil de creer. Era como si se hubieran adentrado en un mundo mitológico. Bueno, es la realidad, donde quiera que dirigía su mirada, se desarrollaba una batalla entre los dioses. ¿Quién eres? Dime tu nombre. ¿Cuántas veces pretendes hacerme llamar Elk, la diosa de la lanza sagrada? Ya veo, soy Melmedia, la diosa de las ventiscas. Vamos, preséntate tú también. Por eso soy Elk. Ya veo, soy Melmedia, la diosa de los manantiales. ¿Por qué me preguntas? Elk, la diosa de la lanza sagrada, que había otorgado protección divina a Hendrickson, un candidato a héroe de la misma ciudad natal que Carlos, había descendido y estaba cruzando espadas con Melmedia, la diosa de las ventiscas, una deidad subordinada de Peria que pertenecía a la secta Vida y había sido sellada hacía 100.000 años. La lucha tiene lugar lo suficientemente lejos como para que la ciudad no se vea afectada por las consecuencias de la batalla, pero su aparición divina y sus intercambios cómicos se pueden ver desde la ciudad. Erk, tranquilízate. Lord Melmedia ha sido infectado por un fragmento del alma de Guduranis y está perdiendo la cordura. Ese es el efecto. Luego, Irseim, el dios de las cuerdas, también descendió para ayudar a Elk a sellar Melmedia. Cuando Carlos ve a los dioses que habían otorgado protección divina a sus amigos cercanos Hendrickson y Edilia, descendiendo a la tierra para luchar por la gente incluso a riesgo de perder sus poderes, no puede evitar pensar en la diferencia entre ellos y él mismo, quien fue abandonado por Rubicante. Sin embargo, en realidad, había descendido porque sentía la necesidad de revelar que Elk, un antiguo dios de las fuerzas de Alda, y Irseim se habían unido a la facción de Vida. El vampiro de raza pura que intentaba suicidarse con todas sus fuerzas ha sido sellado, así que esta persona es la siguiente. GRRRRRR. Oye, Entonces, desde detrás de Melmedia, que había dejado de moverse, una legión de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro se acercó. Como Bandalieu no estaba allí, Melmedia evitó ser cubierta de moco y tentáculos, pero fue tragada por la masa de carne con forma de tentáculo y sellada por dentro. En términos de reputación, Jacek Yokuto, quien fue sellado por García al final de la batalla, puede haber sido más afortunado. Y la batalla continuó más allá de eso. ¿Qué es este tipo? ¿Por qué no puedo sentir la presencia de Lord Guduranis, pero siento algo similar a él? El que gritaba estas cosas contradictorias mientras era golpeado por la lluvia era Subábolo, el dios malvado del ejército del rey demonio y un miembro de alto rango del ejército que fue sellado durante las últimas etapas de la guerra con el ejército del rey demonio, el dios maligno de la espada eterna. Es un ejecutivo nominal de alto rango, seleccionado después de que Beloud y sus aliados sellaran a los poderosos dioses malignos.
Sin embargo, aún posee un poder mucho mayor que el de Fidirgizozogante. Su apariencia de gorila, con su largo cabello plateado cubriéndole el rostro, parece dócil para ser un dios maligno. Sin embargo, cada uno de sus cabellos está hecho de agujas afiladas. Además, su bábolo puede transformarlos a voluntad, formando haces en puntas de lanza o espadas gigantes, o dispararlos como innumerables flechas. Y también actuaría como una armadura resistente durante un ataque, o al menos eso se suponía que debía ser. Exclamación de cierre, la boca del chico vampir de cabello blanco desató una onda de choque que golpeó el cuerpo y la mente de su bábolo, ignorando su pelaje. Sí, no era otro que el verdadero señor demonio Vandalieu, un impostor. Cool, también conocido como el falso Vandalieu. Como resultado de su entrenamiento, logró ascender al rango de Slime Vandaloo, rango 13. Sí, Slime de Vandaloo. No solo podía copiar perfectamente la apariencia, la voz y los gestos de Vandalieu, sino que también podía copiar e imitar las habilidades que poseía Vandalieu. Claro que no podía usar magia de elemento muerte ni magia de nigromante, ni tampoco podía usar los fragmentos del rey demonio que no había absorbido. Sin embargo, podía imitar la habilidad grito oscuro, emitiendo un grito aterrador que atormentaba el cuerpo y los instintos de su bábolo. Su bábolo, quien había sido herido repetidamente por Darkskream, dejó escapar un grito que sonó como el crujido del metal en rabia, el cabello de todo su cuerpo se erizó y luego disparó millones de cabellos. El cabello que se desprendió de todo el cuerpo del subábolo, que medía unos 100 metros de largo, se esparció por una amplia zona, alcanzando no solo a Legión, sino también a Elk, Irseim y la ciudad de Alcrem detrás de ellos. Égida. Sin embargo, apareció una barrera que era incluso más grande que el enorme cuerpo de subábolo, bloqueando todo el vello de su cuerpo. Su nombre es Melissa, una persona reencarnada con la habilidad de crear una barrera llamada Aegis. ¡Hurra! Les regalaremos un espectáculo de los pocos fuegos artificiales que quedan. ¡Vamos! Luego, desde el otro lado de la barrera, Tougadlas, un Hecatonche Iris reencarnado como ella, ataca usando telequinesis. Me voy ahora. Por favor, espere un poco más para el yo adicional. Luego, a través del suelo donde no estaba instalada la barrera, los demonios familiares con forma de bala de cañón controlados por la telequinesis de Doug golpearon a su bábolo uno tras otro. ¡Gaaah! Uf. No importaba lo duro y afilado que fuera su pelaje, el mero toque del familiar rey demonio bala de cañón haría que explotara a voluntad de Vandalieu, incluso si ni siquiera lo tocaba. Además, el familiar del rey demonio está hecho de fragmentos del rey demonio. Por muy afilado y duro que sea el pelaje de su bábolo, no es tan duro como el de Guduranis. Por lo tanto, los fragmentos del rey demonio que salen volando en la explosión penetrarán las defensas de su pelaje. Mientras su bábolo se retuerce de dolor, la barrera desaparece. Viéndolo como una oportunidad, intenta contraatacar. ¿Qué estás haciendo todavía, Vandalieu-san? Allí, llueven flechas de Miriam, quien ha asumido el trabajo de princesa arquera sagrada. Por favor, vengan rápido. Este dios malvado lleva un tiempo dando mucho miedo. Miriam se asustó por el enorme tamaño de su bábolo y sus gritos, pero no dudó en apuntar con su arco y disparar una flecha bajo la lluvia. Las flechas que disparó estaban hechas de fragmentos del rey demonio y oricalco, e infligieron un daño preciso a su bábolo. ¡Oh! Destrúyela, espada del rey demonio. Luego, con el apoyo de Miriam, su hermana Carinia y su amigo de la infancia Borzofoy, Arthur utilizó una técnica de artes marciales mortal que había desarrollado a través de un entrenamiento especial para cortar el costado de su bábolo, junto con su pelaje. No puedo perder. Espada del rey demonio. Bonneman, que llegó después, estaba tan celoso de Arthur que le enseñó la misma técnica de artes marciales y amputó la pierna de su bábolo. Guía, una de las especialidades de su bábolo en sus batallas con el ejército del héroe era esparcir en el aire diminutos fragmentos de su vello corporal, tan diminutos que eran casi invisibles a simple vista, dañando los pulmones de cualquiera que los inhalara y haciéndoles imposible respirar. Sin embargo, esto se volvió imposible ya que la lluvia que continuaba cayendo a su alrededor hacía que pedazos de su pelaje cayeran al suelo en lugar de flotar en el aire. Quien hace esto es Vasas, la diosa de las nubes de lluvia, quien no existía hace 100.000 años. Las nubes de lluvia se reúnen al ritmo de la canción de Vasas, quien reside en Edilia y la vasija, y traen lluvia que trae bendiciones a Arturo y sus amigos, pero desastre a su bábolo. Eleonora y Kanako también se unieron a la batalla, y su bábolo, que había perdido todo el vello de su cuerpo y sus extremidades, fue tragado y sellado dentro de la legión. Nombre.
Cule puesto. 13 especie. Slime vándalo nivel 70 apodo. Falso vandaleo habilidades pasivas huelga inválida resistencia al hambre. 3 LV super recuperación de depredación. 5 niveles, arriba. Manipulación precisa de la forma del cuerpo. 6 LV, arriba. Secreción de veneno. 1 LV resistencia mágica. 10 LV, arriba. Fuerza hercúlea. Nivel 1, despertado de la fuerza sobrehumana. Resistencia física. 6 LV, arriba. Autofortalecimiento. Orientación. 8 LV, arriba. Valores de habilidad mejorados. Mimetismo. Nivel 5, arriba. Habilidades activas sigilo. Nivel 7 sangre. 10 LV, arriba. Trascendencia límite. Nivel 2, despertado de la ruptura del límite. Gigante. 6 LV artes marciales. Nivel 7, arriba. Cooperación. 7 LV, arriba. Carga. Nivel 3 pensamiento paralelo. 8 LV, arriba. Control remoto. 8 LV, arriba. Parásito. 4 LV mimetismo. 10 NV, arriba. Habilidades únicas. La protección divina de Vandalieu. Replicación de habilidad. Vandalieu. Nivel 2, nuevo. Dead Mage capítulo 396. El fin del deseo. La batalla en la frontera entre el Ducado de Arner y el Ducado de Fazón merecía más ser descrita como una batalla de proporciones inhumanas que como una batalla mítica. Ja 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 ja. ¡Qué bien, qué bien! Para alcanzar el puesto de alto ejecutivo en el ejército del Rey Demonio, no te importa cargar con un humano a cuestas. Zovibelogia, el dios malvado de la aniquilación del deseo, otorga sus propios elogios sin reservas a Lubesfol. Por eso te mataré. Sin embargo, la intención asesina en los tentáculos que se desatan permanece inquebrantable. Porque te he reconocido, quiero ver tu rostro en el momento en que tu ambición, la que alcanzaste incluso a costa de tu orgullo, sea aplastada. Quiero escuchar tus gritos de desesperación y arrepentimiento. Así que muere. Extiende sus tentáculos como una lanza, los blande como un látigo y los deja caer como un martillo. La forma de sus tentáculos varía. Algunos tienen puntas afiladas, otros están cubiertos de innumerables espinas afiladas, y algunos incluso tienen ventosas o bocas con colmillos que crecen a los lados. No entiendo. Ataque de penetración. Su comportamiento es extraño, pero es fuerte, lo cual es problemático. Con Paulina sobre su espalda, Lubesfol se enfrascó en una batalla cuerpo a cuerpo, parando los ataques de Zovibelogia de frente y contraatacando. El garrote de Paulina destroza y desvía los tentáculos, afilados y poderosos, que Lubesfol no puede resistir. Lubesfol desvía y bloquea los tentáculos restantes con su cola y garras. Siempre que Zovibelogia quede desprotegido, exhalará y lanzará un ataque de largo alcance. La combinación humano-dragón era realmente única. Incluso sin las órdenes de Paulina, Lubesfol había desarrollado el hábito de interpretar el peso y la fuerza que transmitían sus piernas y moverse en consecuencia. Ustedes en el ejército del Rey Demonio siempre han sido así. Hay tantos que no pueden conversar a pesar de su costumbre. Incluso cuando sugirieron que cambiáramos de bando, me preocupaba que me mataran en cuanto asentí. Lubesfol gritó, aparentemente recordando una queja que creía haber olvidado hacía mucho tiempo. Sin embargo, parecía haber dejado de lado el hecho de que finalmente había cambiado de bando. Objeción. No quiero que nos agrupéis. En respuesta al grito de Lubesfol, Zozogante, el dios malvado del bosque oscuro, y Firiraga, el dios de los 5 dragones malvados, contraatacaron antes de que Zovibelogia pudiera hacerlo, sin ceder en sus ataques. A menudo ni siquiera yo puedo entender lo que dicen. Zozogante emite rayos desde sus globos oculares con forma de fruta que crecen en sus ramas, dispara semillas como balas e intenta unir a Zovibelogia con las vides de sus clones que brotan. No quiero que nos metas a todos en el ejército del Rey Demonio. Firir disparaba balas de luz a las otras 4 cabezas, excepto la que estaba en la misma posición que su meñique mientras hablaba. Zovibelogia esquivó la mayoría de los disparos, pero su objetivo era el ejército del Ducado de Fazón, que se había convertido en la fuente de su poder. Cada vez que una bala de luz impactaba el suelo, muchos soldados, caballeros y aventureros del ejército del Ducado de Fazón explotaban y desaparecían. Entre ellos, varios valientes guerreros lograron esquivar las explosiones de las balas de luz y atacar a Firiraga, pero fueron derrotados por la Piersage y Juliana antes de que pudieran alcanzarlo. Retírate. Retírate. Sin embargo, la mayoría de los soldados asesinados por Firiraga eran aquellos que habían sido enloquecidos por Zovibelogia y habían comenzado a luchar entre ellos, por lo que al final, solo alrededor de 1/4 parte del ejército del Ducado de Fazón logró sobrevivir.
Sin embargo, mientras están en la línea de fuego, las balas de luz de Fidir caen sobre ellos sin piedad, por lo que se retiran y apenas logran escapar con vida. Como resultado, los humanos que podrían ser una fuente de energía para Zobibelogia comienzan a distanciarse de él, pero él está tan absorto en la batalla que ni siquiera le presta atención. ¿Será porque ya ha obtenido suficiente poder o porque solo piensa en satisfacer sus deseos? Sin duda, es esto último. En primer lugar, no te dejes engañar por las palabras y acciones de la otra persona. A menos que sea información importante, ignórala. Piensa que es un monstruo el que hace ese ruido. Como Randolph le indicó, utilizó la daga de hueso de Vandalieu y la magia elemental para deslizarse a través de los tentáculos de Zobibelogia y atacar su cuerpo pálido y similar a un tallo. Randolph, aunque atacamos no solo los tentáculos, sino también el cuerpo, no parece haber sufrido mucho daño. Parece que hay otro punto débil. Sin embargo, como señaló Meoriris, a pesar de que Zobibelogia estaba profundamente herido, no solo por los tentáculos sino también por su cuerpo, lo que provocó que salieran a borbotones fluidos corporales, no mostró signos de sufrimiento. El chorro de fluidos corporales cesó de inmediato y, en lugar de gritos o alaridos, se oyeron gemidos. Ja 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 ja. Un frente unido que trasciende especies, contra traidores, monstruos, no muertos, humanos y elfos. Es como un ejército de héroes. ¡Qué hermoso, qué hermoso! El momento en que ese vínculo se rompa será aún más hermoso. Zobibelogia emite un rugido de risa extática, luego secreta o eyacula una extraña mucosidad de sus tentáculos. Es un veneno que causa psicosis y ha vuelto loco a aproximadamente la mitad del ejército del ducado de Fazón. Furgoneta. Ya sea una maldición o un veneno, déjamelo a mí. Sin embargo, Paulina y los demás estaban acompañados por un familiar demonio, un alter ego de Vandalieu que podía desinfectar el veneno de Dogopeceparuo, el malvado dios del veneno, e incluso remover los sellos colocados por el héroe Yalda, el dios de la ley y el destino. Por supuesto, eso no era motivo para aceptar los ataques, así que Zozogante y Fidir bloquearon la mayor parte de la mucosidad, haciendo explotar rayos y balas de luz. Parte del veneno alcanzó a Lubesfol, pero no había forma de que un veneno diseñado para volver locos a los humanos tuviera algún efecto sobre él como semidios. ¡Puaj! El tentáculo rozó el costado de mi cabeza, haciendo que escamas y sangre volaran por todos lados, haciéndome sentir un poco mareado y con la conciencia borrosa. Me encanta. Sin embargo, antes de que su mente pudiera siquiera pensar con claridad, su cuerpo obedeció la voluntad de su amo. Paulina había domesticado a Lubesfol hasta ese momento, y habían cultivado un vínculo. Giró el cuello y mordió el tentáculo que le había raspado la cabeza, desgarrándola. Al mismo tiempo, el demonio familiar neutralizó el ligero veneno que lo había afectado. En el sentido normal, las habilidades de Paulina como domadora son superiores a las de Vandalieu. Lubesfol gimió mientras ignoraba la evaluación de Meorilis sobre los graduados. Su comportamiento ha sido extraño durante 100.000 años, pero esta vez es demasiado agresivo. Si no recuerdo mal, no es de los que se plantan en primera línea y luchan. Así era ciertamente el hombre hace 100.000 años. En primer lugar, probablemente no le interesaba tanto luchar. Pero no es que fuera débil. La Zobibelogia en los recuerdos de Fidir y Zozogante era tal como Lubesfol había dicho. Incluso antes de que los héroes fueran convocados, Zobibelogia se había mantenido alejada del frente, priorizando la locura y la corrupción de humanos, animales y plantas. No eran nada cercanos y apenas tenían contacto, pero Zobibelogia era un oficial de alto rango, así que incluso quienes se sentaban en la retaguardia del ejército del rey demonio habían recibido información aproximada sobre sus movimientos. No tendría motivos para falsificar sus propios movimientos para reducir el resultado de la batalla, así que probablemente era cierto. Si fuera el verdadero Zobibelogia, no habría insistido en seguir luchando allí, sino que habría huido y se habría escondido antes de conspirar. Además, aunque Lubesfol y los demás no se habían dado cuenta, la forma en que la Zobibelogia enloquecía a la gente también era extraña. Cuando enloquecía al ejército del ducado de Fazón, generalmente conducía a la traición de colegas y superiores, pero cuando la Zobibelogia original enloquecía a la gente, sembraba todo tipo de inmoralidad y deseos de autodestrucción. La lujuria incontrolable y los impulsos hacia personas del sexo opuesto o del mismo sexo, hombres y mujeres jóvenes o ancianos, animales, violación, amor depredador, insultar a los muertos, canibalismo, el deseo de comer la carne de su propia especie a diario, todo vale.
Si lo piensas, puede que fuera un golpe de suerte para el ejército del ducado de Fazón que Zobibelogia tuviera un fragmento del alma de Guduranis implantado en él. Podría decirse que un dios maligno es un ser extraño, ya que incluso cuando está loco, a los humanos les parece más normal. ¿Y qué? Si tengo mucha agresividad, ¿podrán ganar? Si pueden, demuéstrenmelo. Sin embargo, como había dicho Zobibelogia, los fragmentos del alma de Guduranis lo habían vuelto loco y se habían apoderado de él, lo que no estaba funcionando a su favor en la batalla contra Lubesfol y los demás. Aunque Zobibelogia tenía muchos tentáculos amputados y estaba destrozado, aún conservaba una gran vitalidad. Regeneró rápidamente sus tentáculos y volvió a la normalidad. El ataque de Randolph a su torso no fue fatal, como había señalado Meorilit. Aunque Fidirg exterminó a los humanos que eran la fuente de su poder, este aún no muestra signos de debilitamiento. Después de todo, su estatus como dios maligno es diferente al de Fidirg. Por supuesto, es cierto. No tengo palabras para responder. Sin embargo, no tenemos que ganar solos, idiota. Sin embargo, ni Lubesfol ni Fidirg mostraron signos de desesperación. ¿Qué dijiste? ¿Te has vuelto loco recordando la diferencia de poder? Si solo es uno de ellos, te dejo libre ahora mismo, ¿sabes? No, ya no estás en condiciones de decir eso. Zobibelogia extendió reflexivamente sus tentáculos hacia la voz que había escuchado de repente, pero los tentáculos fueron quemados y destrozados por las llamas negras en forma de calavera. Porque estoy aquí. Allí estaba Bandalieu, que acababa de terminar de comer y quitar los fragmentos del alma de Guduranis de los dos reyes bestia. Originalmente, Lubesfol y sus compañeros no pretendían derrotar a Zobibelogia por sí solos. Estaban esperando el momento oportuno para mantenerla allí hasta la llegada de Bandalieu. Sin embargo, Paulina y Juliana intentaban derrotarla. Van, ya se acabó el tiempo. Aún podemos dar lo mejor de nosotros, ¿no? Qué lástima. Ni siquiera pude asestarle un golpe significativo, y mucho menos derrotarlo. Puaj. Ellos dos y la piesaje también están decepcionados. Se acabó el tiempo. Además, Lubesfol y Fidirg están suplicando con la mirada. Los dos se sorprendieron, preguntándose por qué había dicho algo que no era necesario decir en voz alta. Lubesfol, en particular, los miró acusadoramente, preguntándose qué pasaría si lo usaban como excusa para endurecer su entrenamiento de ahora en adelante. Sin embargo, Paulina simplemente se retrató, diciendo, bueno, entonces no hay nada que hacer. Además, profesor Randolph y profesora Meorilit, por favor, vengan. Parece que la nación Escudo-Mirk se está quedando sin personal, así que me gustaría que fueran allí como refuerzos. ¿Un bis? Está bien. Randolph, una vez que superemos esta guerra, deberías tomarte unas largas vacaciones. Mientras los dos hablaban, Bandalieu usó su técnica de vinculación del mundo demonio para ponerlos en su mundo interior, donde fue reemplazado brevemente por un familiar del señor demonio antes de regresar. En ese instante, debe haberlos enviado a ambos al campo de batalla. Mientras se desarrollaba esta conversación, Zobibelogia atacaba repetidamente a Bandalieu con sus tentáculos. Sin embargo, fueron quemados uno a uno por llamas negras y descargas eléctricas. ¡Ay! Lo odio. ¿Qué es este odio? ¿Qué es esta irritación? ¿Qué demonios es este rencor, esta ira? Cada vez que pierde un tentáculo, no es mortal, pero aún así inflige un daño que no puede describirse como un rasguño. Es más, siente más dolor que el daño real que recibe. Pero aún así, no podía dejar de atacar. Así de mal se sentía Zobibelogia hacia Bandalieu. Incluso Lubesfol, a quien tanto había elogiado y a quien había intentado matar, ya no estaba en su mente. ¿Por qué? No soy yo quien se deja llevar por el odio y la ira. No soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Zobibelogia continuó su feroz ataque, pero parecía confundido. Por ello, Bandalieu percibió que este era diferente de los oficiales del ejército del rey demonio con los que se había topado hasta entonces, quienes llevaban implantados fragmentos del alma de Guduranis, así que decidió hablar con él. Es porque un fragmento del alma de Guduranis se ha apoderado de él. Como resultado, siente una profunda ira y odio hacia mí. Por supuesto, bloqueó los ataques de Zobibelogia, contraatacó, quemó y cortó constantemente. No hizo esta pregunta esperando que Zobibelogia respondiera. ¿Qué dijiste? Sin embargo, sorprendentemente, las palabras de Bandalieu llegaron a Zobibelogia. Esta ira y este odio no me pertenecen a mí, sino a Lord Guduranis, y como es un fragmento de su alma, ¿significa que Lord Guduranis ha perdido? Si es así, ¿hay alguna manera de hacer algo con el fragmento del alma de Guduranis?
¿No hay otra opción que sellarlo? Y luego llamó a Guduranis por su nombre y le pidió una manera de deshacerse del fragmento de alma. Respóndeme rápido. Ni siquiera yo puedo aguantar mucho más. Además, aunque todo su cuerpo temblaba, dejó de atacar a Bandalieu. Hasta ahora, había habido dioses que habían rogado ser asesinados, pero ningún dios, ni siquiera uno del lado de vida, había sido capaz de detener por completo el ataque. Puedo quitártelo. Solo quédate quieto. Así que decidí intentar ayudarlos por ahora. No habría problema si me traicionaban. Ya les había dado instrucciones de mantener la distancia con el rey demonio familiar tipo caballo que Juliana montaba. Por favor, ayúdenme. Haré lo que sea si me ayudan. Obedecía a Guduranis porque poseía un poder abrumador, pero no soporto ser devorado por un perdedor derrotado cuya carne y alma fueron destrozadas. Lubesfol se distanció de los demás y pensó que si Zobibelogia había sido derrotada por el ejército del héroe, entonces no eran diferentes de Guduranis y no podían decir nada importante. Sin embargo, sospechaba que Fidir y Zozogante, ambos dioses malignos, no merecían jurar lealtad a seres de su misma estatura. Bandalieu extendió su cuerpo espiritual e intentó tocar el alma de Zobibelogia. Gracias. Nunca pensé que me salvarías, siendo un miembro de alto rango del ejército del rey demonio. Muchísimas gracias, eres mi benefactor, no, un gran benefactor. Así que, me vengaré. Muero. Como si nunca hubiera podido contener sus impulsos hasta entonces, Zobibelogia movió rápidamente todos sus tentáculos a la vez, enredando a Bandalieu. Abrió entonces la boca redonda de donde habían crecido los tentáculos y lo devoró. Ja 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 ja. Me lo comí, me lo comí. Era cierto que no soportaba la idea de que Guduranis fuera derrotado y que un fragmento de su alma se incrustara en él y lo controlara. Pidió ayuda sinceramente y agradeció a Bandalieu por aceptarla. Por eso traiciona a los demás. Paga la bondad con maldad, destruyéndolo todo, incluso a sí mismo, y provocando la ruina. Esa es la naturaleza misma de Zobibelogia, el ser conocido como deseo destructor. Por esa razón, puedo soportar felizmente la ira, el odio y el deseo de atacar, no importa cuán doloroso o difícil pueda ser. Ja 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 ja. Ay 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 kia aya. Incluso si Guduranis asumiera el control después de esto, no se arrepentiría. Tras experimentar tal placer, Zobibelogia dejó escapar un grito de éxtasis. Sería aún más maravilloso para Zobibelogia si Lubesfol y los demás se frustraran por esto. Te dije que no tenía sentido hacer eso, solo terminarías siendo traicionado. Sí, yo también pensé que probablemente era 99% cierto. Pero tenía sentido. Jejeje. Jajaja. Sin embargo, lejos de sentirse frustrado, Lubesfol estaba hablando con Bandalieu, quien había transformado al familiar demonio tipo caballo que Juliana montaba en su verdadera forma. ¿Y qué sentido tiene? Además, ¿podrías traer un caballo nuevo? Juliana, quien estaba sentada a horcajadas sobre la pequeña espalda de Bandalieu mientras el familiar del rey demonio de tipo caballo se transformaba en él, le preguntó esto. Bandalieu señaló a Zobibelogia. ¿Qué estás ahí, sonrisa? ¿Qué es eso? Con la punta de su dedo, Zobibelogia empezó a temblar de forma antinatural y a sufrir. Entonces, como si abriera la boca, que momentos antes se había tragado a Bandalieu, escutió una niebla del color de la sangre espesa. Sed de sangre. Es el rey familiar dentro de su cuerpo, atacando desde adentro. Zobibelogia no lo sabía, pero Bandalieu podía alternar entre su cuerpo principal y su clon. Por lo tanto, no tenía sentido restringir solo el cuerpo principal y tragárselo entero. Es posible que el cuerpo de Zobibelogia hubiera sido aislado mágicamente del mundo exterior, pero tal contramedida no habría sido efectiva contra Bandalieu, quien incluso podría quebrantar la majestad divina del gran dios. Ajaja. Y gaga. GGH. Mientras innumerables microorganismos devoraban su carne y alma desde el interior de su cuerpo, Zobibelogia intentó extender sus tentáculos hacia Bandalieu. ¿Está tratando de vengarse en el último momento o está tratando de rogar por su vida nuevamente? Y eso es todo. Sin embargo, a Bandalieu no le interesaba ninguno de los dos. En cuanto dijo esto, el cuerpo de Zobibelogia comenzó a expandirse desde dentro con gran fuerza. Estallido, entonces, Zobibelogia explotó desde adentro, haciendo un fuerte ruido que ahogó sus últimas palabras. Has adquirido el corazón sádico del rey demonio y la divinidad. Dios destructor del deseo. El corazón sádico del rey demonio se ha integrado en el verdadero rey demonio, y la deidad, Dios destructor del deseo se ha integrado en el semidios.
Leonardo, Enzaney, es un hombre que vivía solo para la espada. Invirtió todo su dinero en mejorar su espada y sus propias habilidades. La comida era solo una fuente de energía, y las mujeres no eran más que una herramienta para satisfacer sus deseos sexuales. Rechazó medallas y condecoraciones, y continuó buscando blancos que valieran la pena abatir. Antes de darse cuenta, se había convertido en una de las cartas de triunfo del Imperio Amid, las 15 espadas devastadoras del mal. Pero Leonardo sigue igual. Aunque el imperio se ha convertido en una nación sagrada, aún carece de lealtad y fe, y busca objetivos que valga la pena matar. Serás el último de todos. Agradece que un espadachín como yo haya tenido tantas expectativas en ti. ¿Quién estaría agradecido? Ser admirado por un asesino es una molestia. Schneider usó sus manos desnudas para bloquear la espada de Leonardo, cuyas venas rojo oscuro se veían en su rostro como un patrón. Concentró su poder mágico en una parte de su cuerpo, aumentando su dureza. Con esto, Schneider ahora ha podido competir contra maestros que manejan armas hechas de oricalco. TSK. Te cambiaste a una espada asquerosa. Sin embargo, tenía varios cortes en el brazo, aunque el sangrado casi se había detenido. Qué grosero decir que es repugnante. Es solo un golpe de la armadura del Rey Demonio, que actualmente causa furor en el Reino Santo. La primera espada de Leonardo se rompió tan pronto como comenzó a luchar contra Schneider, y ahora estaba usando su segunda espada. Era una espada recta negra, de doble filo y punta afilada, el equipo del Rey Demonio, hecha con el sello del fragmento del Rey Demonio. Al parecer se llama el hocico del Rey Demonio. El papa que me lo dio dijo que era la mandíbula larga y puntiaguda de un pez espada o algo así. Pero da igual. Eres tú quien dice eso, pero tus heridas se están curando tan rápido a pesar de que no pareces estar usando magia, es repugnante. Oh, acabo de abandonar la carrera. La herida que Schneider recibió del corte de Leonardo con la armadura del Rey Demonio ya estaba sanando. Ya se había convertido en miembro de la raza del inframundo. Bueno, sigo siendo una raza, así que no es exactamente lo mismo. Además, no quiero que me agrupen con tu espada y tu cuerpo. Ya veo, si la sensación de corte ha aumentado, ¡genial! Pero haré que no tengas que preocuparte por tu salud para siempre. Corazón del Rey Demonio, hazme hervir aún más. Mientras Leonardo gritaba, su corazón de Rey Demonio comenzó a latir con tanta fuerza que podía sentirse en el aire circundante. Nombre: Leonardo Raza. Raza edad: 42 apodos. Cortador de sombras, 15 espadas que aplastan el mal, enemigo de la diosa trabajo. Espadachín nocturno nivel 80 historial laboral. Aprendiz de guerrero, guerrero, espadachín mágico, ladrón, asesino, guerrero oscuro, espadachín masacrador, usuario de espada mágica, guerrero mágico, espadachín de ejecución, demonio de la espada, gran espadachín. Habilidades pasivas: aumento de puntuación de todas las habilidades. Pequeño mayor poder de ataque cuando está equipado con una espada. Máximo aumento de agilidad cuando está equipado con armadura no metálica. Medio mejora del valor de habilidad. Comando. Nivel 5 automejora. Matar. 10 NV recuperación de asesinatos. Nivel 10 percepción de presencia. Nivel 7 contaminación mental. Nivel 4 intuición. Nivel 2 invasión del Rey Demonio. Nivel 1 habilidades activas esgrima trágica. Nivel 10 técnica de matar con daga. Nivel 10 técnica de armadura. 10 LV límite de trascender. 10 LV sigilo. Nivel 10 ganzúas. Nivel 3 trampa. Nivel 4 técnica de lucha mágica. 8 LV técnica de lucha oscura. 10 NV espada mágica trascendencia del límite. Nivel 10 cooperación. 3 LV comando. 1 NV